Esta tarde estaba leyendo la Biblia y quedé atascado en un texto y es lo que vamos a compartir. Y quiero dejarte algunos pensamientos para que reflexiones y te lleves a tu hogar también. Vamos a leer Génesis capítulo 26 y vamos a comenzar leyendo el versículo 24. Génesis capítulo 26, versículo 24. ¿Lo tienes? Amén. ¿Tu móvil lo encontró? Sí. Ok, muy bien. A los que usan móvil les voy a hacer un curso de buscar los libros en la Biblia, a ver cómo les va. Pero es otro día. Génesis 26, 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es útil. Pedimos, Señor, que hoy, a través de tu Espíritu Santo, tu palabra nos mueva, nos inspire, Señor, a seguirte, a buscarte. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí está muy bien, ya está. Gracias. Muy bien. ¿A cuántos les gustaría hoy encontrarse con el Señor y escuchar estas palabras? Yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre, y te bendeciré y te multiplicaré. No tengas miedo, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué palabras? Pues el Señor te las dice a ti hoy. Yo soy tu Dios, no temas. Yo te bendeciré, yo te multiplicaré y voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Estas palabras son la evidencia de un encuentro de un hombre con Dios. Estas palabras son la afirmación de un juramento. Estas palabras muestran a un hombre que está recibiendo una herencia y esa herencia está siendo confirmada por el Dios que la dio. Son las palabras que Dios le da a Isaac y estas palabras son por las que luego el pueblo de Israel, muchos años después, puede decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sabes que en la Biblia, siempre que leemos la historia de Isaac, es interesante, aparece siempre en segundo plano, aparece siempre como segundo personaje? Tú lo puedes ver allí desde Génesis capítulo 22, cuando él es aún un niño, lo puedes ver desde antes, cuando todavía no ha nacido. Él es una promesa a una madre estéril, luego es el nacimiento y la respuesta a la oración de un padre. Luego Isaac es un joven al que le buscan esposa, ni siquiera... ¿Puedes bajarle un poco? Sí, hey. ¿Puedes bajarle un poco al micrófono? Sí, gracias. Es el joven al que le buscan una esposa. Luego Isaac es un hombre que tiene dos hijos que le roban el protagonismo, Esaú, Jacob, y casi siempre que lees los 5 o 6 capítulos en el que Isaac está desarrollándose su vida y la Biblia nos narra, él está en segundo plano, como segunda persona. Pero este capítulo 26 es el capítulo donde Isaac está en primera persona, donde la historia tiene que ver con él y no hay otro personaje de mayor importancia, porque este texto es el texto donde Dios se revela a Isaac. Y este texto es uno de los fundamentos para que luego Isaac, pueda decir sobre Jacob: te doy la primogenitura. Porque existe este texto, existe la primogenitura. ¿Ok? Así que ¿crees que es importante conocerlo? Amén. Pues vamos a ello. Dice Dios: te bendeciré y te multiplicaré. Y esta promesa es una promesa que todos queremos y deberíamos hacer nuestra. Ahora, en este capítulo 26 suceden varias cosas, al menos 3 cosas que provocan ese encuentro. ¿Sabes que Dios es un Dios cercano? Y Dios siempre quiere encontrarse con nosotros. La Biblia dice que mientras Él pueda ser encontrado, debemos buscarle. Eso significa que Dios siempre está cerca, pero debe ser buscado. Un libro escrito por
se me ha ido el nombre. Bueno, escrito por un autor, escribió un libro, En la búsqueda de Dios, Tommy Tenney, si no me equivoco. Tommy Tenney, y luego escribió otro libro que se llama Los captores de Dios. En este segundo libro él dice algo: Dios es como si estuviera jugando al escondite contigo para que tú lo encuentres. Es como cuando un padre juega con un hijo con el único deseo de ser encontrado. Yo estoy empezando a jugar con mi hijo al escondite. Él es muy pequeño, pero sabe jugar y es muy divertido. Y la única razón por la cual yo me escondo de él a ratos pequeños es porque me encanta la cara que pone cuando él me encuentra. No me escondo para que él sufra, aunque sufre en el proceso de buscarme. Papá, 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 no sabe decir nada más el pobre, así que papá, 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 y él sufre, está buscándome, pero el momento de nuestro encuentro es lo que le da sentido a esa búsqueda. ¿Sabes que nuestra búsqueda de Dios no tendría sentido sin un encuentro posterior con la persona de Jesús? Y nosotros buscamos a Dios, venimos a la iglesia, cantamos canciones, escuchamos la palabra porque queremos encontrarle. Queremos tener una experiencia con Él. Queremos una revelación de su persona, de su amor, de su gracia a nuestras vidas, a nuestra realidad hoy. Isaac está buscando a Dios. Y lo busca en una época difícil. Dice en el versículo 1 del capítulo 26 que después hubo gran hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Génesis 26, versículo 2, versículo 3 dice: habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Una gran hambre llega a la tierra de Canaán. Y esa gran hambre empuja a todos los habitantes de esa tierra, nómadas en su mayoría, a moverse. ¿Sabes qué? Hay situaciones en la vida que nos invitan a movernos. Hay muchos acontecimientos que nos invitan a llenarnos de temor. Y el temor nos lleva a movernos a lugares incorrectos. La mayoría de la gente se estaba moviendo y por razones obvias se movían hacia Egipto. En Egipto estaba la provisión, allí estaba el trabajo, allí era donde todo el mundo iba. Y la tentación de Isaac, o lo más natural de Isaac, es ir hacia Egipto. Allí está lo que él necesita, allí su familia va a estar bien, allí sus hijos van a tener alimento, pero en el camino hacia Egipto se detiene en Gerar, donde está el rey de los filisteos, y Dios se le aparece. Por primera vez, antes de la que hemos leído anteriormente, se le aparece y le dice algo interesante, le dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Antes de Dios sellar su pacto con Isaac, antes de Dios de una manera legal, por decirlo de algún modo, a través de un altar, de un sacrificio que luego veremos, confirmar que la promesa de Abraham era Isaac, antes le da una orden y le dice: Isaac, habita en la tierra que yo te diré, habita en Gerar y habita como forastero en esta tierra. ¿Sabes qué? Lo primero que vemos en Isaac, antes de recibir esa promesa, antes de tener un encuentro con Dios que cambiaría su vida y su historia, es que él habita como forastero en una tierra que no es suya y que está allí por obediencia al Señor. Una de las cosas más importantes para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida y para heredar esas promesas que nos corresponden por ser llamados hijos de Dios, es saber vivir como forasteros en esta tierra. Tenemos que aprender y tenemos que entender que Dios nos ha puesto donde nos ha puesto. Y nos ha puesto donde nos ha puesto como forasteros. La Biblia dice que su reino no es de este mundo. Y la Biblia dice que nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y sabes que antes de ver promesas cumplidas, antes de vivir grandes encuentros con Dios, tenemos que aprender a ser forasteros en esta tierra. Tenemos que aprender a hacer vida y a habitar, hacer morada. La palabra habitar es poner el tabernáculo, es poner la tienda, es hacer morada. Tenemos que aprender a hacer vida en medio de este mundo. El domingo hablábamos de que somos la luz del mundo. Y la luz debajo de una mesa o dentro de un cajón no tiene ninguna razón de ser, pero si pones la luz en un lugar oscuro o si pones la luz en lo alto de un monte, podrá alumbrar a toda una ciudad. ¿Sabes cuál es uno de los mayores peligros de venir a la iglesia? No ser la iglesia. Uno de los grandes peligros de venir a la iglesia es no ser la iglesia. Porque nosotros, que estamos en el mundo sin ser del mundo, debemos aprender a vivir como forasteros en esta tierra. Muchos de nosotros hacemos vida dentro de la iglesia para escapar de la realidad que hay fuera de la iglesia. Y muchos más de una vez han dicho: Ezequiel, me gustaría tener una cama en la iglesia. Ahí atrás, si alguien no lo ha visto, hay un altillo. Bueno, me acuerdo que así tú bajas, luego hay un altillo. Me acuerdo una chica joven que estaba viendo una situación difícil en su casa, era muy entendible. Un día se acercó y me dijo: mira, Ezequiel, ¿por qué no despejáis el altillo ese y yo me vengo a dormir aquí? Aquí voy a estar tranquila porque aquí voy a estar bien. Lo decía con la mejor de las intenciones, pero ¿sabes qué? Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que estés en medio de un lugar de conflicto para poder ver un poco de luz en una sociedad que se pierde. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice que para que no seamos ignorantes y para que no perdamos crédito, tenemos que vivir como luminares radiantes en este mundo, para brillar, para mostrar la luz del Señor. Isaac tuvo que, por obediencia a Dios, renunciar a lo natural, que era moverse a Egipto y quedarse viviendo en una tierra que no le pertenecía y hacer vida allí. Y eso trajo bendición a su vida. Jesús lo dijo en Juan 17: Señor, Padre, te ruego que no los quites del mundo. Y hay tantas veces que nos quitamos del mundo nosotros. Y Jesús dice: no quiero que los quites, pero te pido que los guardes del mal. Y pido que su fe no falte. El Señor pide por nosotros. Pero quiere que estemos como forasteros en esta tierra. Estemos conscientes de quiénes somos, de a quién le pertenecemos y de para qué estamos en este lugar. Porque cuando tú pierdes el para qué, estás en donde estás. Y cuando tú pierdes la razón de ser, cuando tú pierdes el quién eres en Dios, entonces lo más probable es que vivas en esta tierra como uno de esta tierra. Pero hay que aprender a vivir como forastero. Hay que aprender a vivir inmersos metidos en este mundo, infiltrados en este mundo, pero marcando la diferencia. Jesús en Lucas capítulo 10 usó una expresión que me encanta. Dice: yo os envío como corderos en medio de lobos. Infiltrados en una jauría de lobos, pero como corderos, mansos, apacibles, con una manera de moverse diferente, con una conducta diferente, con un patrón diferente, con un guía diferente, no movido por sus instintos, sino guiados por un pastor, como corderos en medio de lobos, en un mundo complicado, difícil, pero siempre como cordero. ¿Y sabes cómo puede vivir un cordero en medio de lobos? Protegido por un león, el león de la tribu de Judá. Cuando tú te mueves en este mundo como un cordero, marcando la diferencia, sin ser de este mundo, vives con la seguridad de que hay un montón de lobos a tu alrededor, pero detrás tuya o delante, no sé dónde, está el león de la tribu de Judá, el Señor, que con su solo rugir, con su sola palabra, puede hacer esparcir a todos tus enemigos delante de tus pies. Vivir como forastero en este mundo. Isaac lo experimentó y fue a hablar con Abimelech. Y fíjate, vivir como forastero en esa tierra le enfrentó, le hizo enfrentarse
a los pecados que él consideraba normales. Mira, hay pecados, la doctrina católica dice que hay diferentes tipos de pecados, la Biblia nos dice y nos enseña que sabemos que el pecado es pecado, da igual el tamaño, pecar es pecar, da igual una cosa, otra, ambas llevan al infierno, pecado es pecado, por eso tenemos que arrepentirnos, pero hay pecados, y atención a esta palabra, que customizamos. ¿Alguien ha escuchado alguna de esas palabras? Customizar el pecado. Hay una palabra en inglés que se llama custom o custom, no sé, bueno, es como normal. Y customizar algo es normalizar algo. Es cuando tú tomas por normal algo que ya lo tienes dentro. No, bueno, lo he normalizado, ¿no? Era un pecado, un día era algo grave, un día le di una bofetada a mi mujer, un hombre violento, y luego lo he normalizado, ha customizado su pecado. Bueno, hay pecados que hemos customizado. Hay cosas que hemos permitido en nuestra vida que le hemos estimado por normales, pero hermano, hermana, déjame decirte, se sigue llamando de la misma manera, se llama pecado. Y vivir como forastero en este mundo significa hacer morir las obras de la carne, es decir, hacer morir esos pecados que aún consideramos normales y no graves. Y hasta los justificamos mirando al resto, ¿no? Pero mira lo que hace aquel. Pero vivir como forastero significa enfrentar los pecados más normales con los que tú lidias cada día y que el Señor te invita a dejar para recibir sus promesas. ¿Cuál era el problema de Isaac? Uno muy común y familiar al de todos nosotros. La mentira. Fíjate lo que dice aquí. Dice, y habitó, versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Estás conmigo? ¿O te has ido ya? ¿No? Habitó Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Si alguien ha leído el libro de Génesis, esta historia le tiene que sonar familiar. ¿A quién le pasó lo mismo? Abraham, su padre. Abraham, también por una época de hambre, huye, va a Egipto. Curiosamente, su mujer, Sara, llevada a la tierra de Gerar. Sara, hermosa también. Se ve que esta familia daba con todas las guapas del pueblo, no sé cómo lo hacía. Hermosa también. Y cuando preguntan por Sara, ¿qué se le ocurre a Abraham decir? Es mi hermana. Por miedo a que le corten la cabeza. Qué hombre, ¿no? Hombre. Dios habla con Abraham, Dios le enseña, Dios le dice, mira, mereces morir por lo que acabas de hacer. Léete eso unos capítulos antes. ¿Abraham alguna vez le habrá contado la historia de Isaac o no? Pero hay un patrón que se repite. Y es que cuando Isaac se encuentra ante una situación similar, actúa de la misma manera, mintiendo. Y con la misma mentira. Y con el mismo fin, que salvar su propia cabeza. Pecados normalizados. No le cuesta, no lo tiene que pensar, no lo tiene que tramar, simplemente le sale. Porque es algo normal. Lo peor de todo esto es que cuando tú y yo tomamos pecados como cosas normales en nuestra vida, nos expone a consecuencias que pueden acabar con muchas de las cosas que hemos construido hasta el día de hoy. Cuando tú permites que un pecado tome lugar un día, otro día en tu vida, un día te encontrarás que expondrás a todos los que te rodean a la muerte, como le estaba pasando a Isaac.
Isaac quedó allí muchos días, y todos los días que quedó allí, es mi hermana, es mi hermana. Le preguntaba a uno del pueblo, oye, ¿y esa chica que siempre va contigo? Es mi hermana. Un pecado habitual, normal. Yo creo que hasta engañándose a sí mismo. Y ahí no va. Isaac tiene el mismo problema que tenemos nosotros. Pecados, cosas, conductas que traemos de siempre, que las hacemos normales, pero que no nos damos cuenta que esas conductas y pecados pueden acabar con aquello que intentamos proteger. Padres que no disciplinan a sus hijos porque creen que al disciplinarles le harán algún tipo de daño y lo único que quieren es expresarle amor y cariño, pero no se dan cuenta que el no disciplinar a un hijo traerá mucho más daño a su hijo del que ellos pudieran haberle hecho jamás. Hombres que tratan mal a sus mujeres, mujeres que tratan mal a sus maridos. ¿Por qué? Porque lo han visto en otros, porque siempre se ha hecho así. Mira, hermano y hermana, el hecho de que siempre se haya hecho así algo o alguna cosa, o que siempre se haya actuado de una manera, no significa que tú tengas que hacer lo mismo, porque, oye, escucha, recuerda, eres forastero en este mundo. Mis leyes, mis normas no son las de este mundo. No os conforméis a este mundo, sino renovaos en una nueva manera de pensar las cosas por medio del Espíritu de Dios. Dios tiene misericordia de Isaac y permite que Abimelech vea una caricia pasada de tono a través de la ventana. Y entonces Abimelech le dice a Isaac, ¿por qué has permitido esto? Y nos has expuesto a mí y a mis hombres a la muerte. Pero ahora digo a todo el pueblo que nadie toque a este hombre y que nadie toque a esta mujer. Esto es lo que hace la gracia, cuando tú y yo somos capaces de confesar y rendir cuentas de nuestros pecados. Cuando tú y yo podemos dejar de vivir de una manera absurda y ridícula, que es tolerando y admitiendo el pecado. La gracia cubre multitud de pecados y nos protege de todo lo que el mundo nos pueda hacer o de todo lo que el mundo intente hacernos a nosotros. Por eso es ridículo no confesar el pecado. Un día, un clip, una imagen, una mujer desnuda, un hombre desnudo. Mañana es algo normal. Y tu cuerpo te pide más, tus ojos, tu mente, tu corazón, tu alma que te engaña, engañoso, te pide más. Una palabra sacada de tono, una mala respuesta, una falta de respuesta, una falta de respeto, mañana son insultos. Todo aquello que tú normalices en tu vida, que lo hagas cotidiano, terminará exponiéndote a consecuencias a las que no quieres estar expuesto. Por eso hoy es el día de salvación. Por eso hoy es la oportunidad para mirar al Señor, al único Rey, y decirle, Señor, me he equivocado, ayúdame a cambiar. Desechando pues la mentira, vestíos con la verdad. Si tú tienes problemas con la mentira, si te salen las mentiras como al que le sale el globo de un chicle, no sé, hoy desecha la mentira en el nombre de Jesús. Si tienes problemas con la ira, con el enojo, y lo haces algo normal, no, es mi carácter, es mi personalidad, desecha el enojo, la ira, no es lo que Dios tiene para ti. Eres forastero en esta tierra, hay una vida mejor, superior, mayor, que es la que Dios preparó para ti, y no te puedes conformar con menos. Si tú dices, no, es mi carácter, oye, no es tu carácter. Nosotros hemos sido hechos nueva creación para ser hechos al carácter de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Isaac tiene que aprender a vivir como forastero en esa tierra, igual que tú y yo tenemos que aprender, y se encuentra con los pecados que hereda. Y hay cosas que heredamos. No voy a hablar ahora de pecados generacionales, pero hay cosas que vienen, que nos vienen dadas. Pero Cristo nos hizo una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas pueden ser hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Este es Isaac. Y dice en el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahora, esto es llamativo, porque Isaac
le descubren una mentira, pero se da cuenta que tiene el favor del rey. Y dice en el versículo anterior, y sembró Isaac en aquella tierra. Hoy esto resaltaba cuando lo leía y no sabía por qué, y hasta venía en el coche y hasta lo venía pensando. Bueno, mira, hay muchas personas que cuando son descubiertas en su pecado, se vienen abajo. Oh, di la pata, me equivoqué. Es que yo siempre he sido malo. Gente que cuando se enfrenta ante su propio pecado, que oye, que es suyo, que él mismo que nadie te lo ha hecho, ¿no? Pero cuando es el temor al ser descubierto. ¿Por qué una persona tiene temor a ser descubierta? Porque piensa que es su fin. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios trae luz sobre algo, es para generar un principio. Porque el amanecer no es el fin de la noche, es el principio de un nuevo día. Y Isaac, después de esto, sembró en aquella tierra. No se quedó paralizado. No se quedó pensando en lo que hacía. Él vio que tenía la protección. Él vio que había una nueva oportunidad. Él vio que había gracia para él y para su familia. Él vio que podía hacer algo allí que nadie podía hacer. Él vio que podía ser útil en una tierra en la cual era extranjero. Y comenzó a sembrar. Y comenzó a sembrar en esa tierra. ¿Qué era esa tierra? Era un desierto. ¿Sembrar en el desierto? ¿Pérdida de tiempo? No. Es una inversión. Y siembra en aquella tierra. Y la gente le mira. Y incluso le tienen envidia. Pero siembra en esa tierra. Y ese mismo año cosecha al 100%. Es decir, cosecha más allá de las condiciones naturales de lo que la siembra le podría haber dado. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: si habitas aquí, yo estaré contigo. Lo único que puede frenarte para no recibir lo que Dios tiene para ti eres tú mismo. Porque si Dios dijo que estará contigo, que te bendecirá, que te multiplicará, Él lo hará por su buena voluntad. Siempre y cuando no quedes paralizado, inmóvil, inerte, infructuoso por aquellos errores o faltas que sean en ti descubiertas. Sembró en aquella tierra y cosechó. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse un varón muy poderoso. Dios bendijo a Isaac y le dio mucho más de lo que cualquier hombre podía tener. Quiero decirte que estamos en este mundo, sin ser de este mundo. Y estamos para vivir en este mundo siendo la luz y la sal del mundo. Estamos para cambiar y afectar al mundo. Estamos para ser realmente alguien que aporte algo a la historia. ¿Sabes qué? No quiero ser un espacio en blanco. No quiero ser una lista más. ¿Sabes qué? Todos un día apareceremos en el periódico. Al final, en la página de muertos, difuntos de hoy. Un día aparecerás tú allí. Tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento. Todos apareceremos allí. En las últimas páginas. Para ser leídos por otros. Y no sé tú, pero yo cuando aparezca allí, quiero que mi nombre allí haya tenido algún sentido, al menos para uno, o para dos, o para tres, o para cuantos el Señor ponga en mi camino. Y quiero que si voy a ser leído por otros, prefiero ser leído en vida, como Pablo. Soy una carta abierta para ser leída por vosotros. No esperes al día de tu muerte para ser conocidos por los demás. Sé conocido por lo que Cristo ha puesto en ti. Y todo lo que Cristo ha puesto en ti se llama vida. Porque aun cuando llegue la muerte y tu nombre esté allí en esa página que nadie lee y nadie quiere leer porque nadie la quiere enfrentar, tú estarás más vivo que nunca, porque en el que Él creyere, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Ahora, el punto de esto... ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿O te fuiste ya al sofá? A ver, el zapping, ¿no? ¿Todavía no? Ok. El punto de esto es que Isaac siembra y es prosperado. Dios lo bendice. Y quiero decirte que estamos puestos en lugares, en situaciones, en familias, en ambientes difíciles. Pero si sembramos para el Espíritu, cosecharemos para el Espíritu.
Si sembramos en Dios, cosecharemos en Dios. Y si siembras en la carne, cosecharás en la carne. La ley de la siembra y de la cosecha se cumple y no tiene que ver solo con la ofrenda. ¿Qué malgastadera de versículo usarlo solo para la ofrenda? El que siembra para Dios, cosecha para Dios. Y si siembras en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, si siembras en tu pueblo, en tu ciudad, para el Señor, entonces ese mismo año, en ese mismo tiempo, mientras tengas vida, verás como el Señor te da 100 veces más en esta vida y luego la vida eterna. Porque Jesús dice que cualquiera que sea capaz de perder algo en esta vida, es decir, el que aborrece a su padre, su hermano, su hermana, su madre por causa de mí, este encontrará la vida y recibirá 100 veces más. Y luego la vida eterna, porque perder para Dios es ganar. El que pierda su vida la ganará. Isaac gana y Dios lo hace muy poderoso. Y no quiero llenar tu ego, porque todos lo tenemos, el ego, ¿no? Dicen que es el pequeño argentino que todos llevamos dentro. Yo no sé si es argentino, español o de dónde es, pero sí sé que lo llevamos. Y no quiero alimentar tu ego, pero quiero decirte que mi Dios, tu Dios, es un Dios que se hace fuerte en tus debilidades y que desea en medio de tu debilidad hacerte a los ojos de los demás varón muy poderoso. Si siembras, si estás dispuesto a trabajar la tierra en la que Dios te ha puesto, si estás dispuesto a no bajar los brazos, si estás dispuesto a volver a intentarlo. Hoy hay alguno que el Señor le está diciendo, le quiere decir, vuelve a intentarlo, vuelve a orar, vuelve a buscarme, vuelve a mí. Vuelve, siembra, porque es verdad que la tierra es difícil y que hay mucha hambre y que hace mucho calor, pero ya termina agosto. Es verdad todo eso, es verdad las condiciones externas, pero más real es que yo dije que te bendeciré. Y todo aquel que cree, dice el libro de Gálatas, todo aquel que cree que es hijo en la fe de Abraham, recibe las promesas de Abraham, que en tu simiente, que es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Hay una bendición para mí, hay gracia para mí, hay favor de Dios para mí, pero tengo que sembrar. Tengo que sembrar. Hay alguien que mañana tiene que coger el pico y la pala y empezar a sembrar. Porque hay gente que le gusta contemplar. Bueno, así están las cosas. Bueno, sí, no me va bien. Es que estoy pasando una mala racha. Lo entiendo. Pero hermano, tienes que sembrar. Y si siembras, segarás. Siembra en la relación con tu esposo, no la des por perdida. Siembra en tu relación con tus hijos, aunque no estén en la iglesia. Siembra. Y segarás. Amén. Ahora quiero ir al, quizás el punto que más hincapié quiero hacer. Hay muchas cosas que tengo para decir, entonces tengo que... Dice allí, en el versículo 15, fíjate, versículo 15. Y todos los pozos que habían, versículo 14 para entenderlo. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Mira, el poder de Isaac, el lugar al que Dios llevó a Isaac, lo llevó a ser expulsado. Cuando me recuerda tanto a Jesús leer la palabra expulsado. Jesús fue expulsado de ciudades, de sinagogas, de casas. Hay gente que cree que por ser cristiano, por seguir al Señor, nos van a sobar la espalda, ¿no? Hay gente que cree que ser muy poderoso, como hemos leído ahí, es su gloria, su obra le llevó a ser expulsado. La gloriosa obra de Jesús mientras vivió en nosotros le llevó a ser crucificado. ¿A dónde crees que te llevará el hecho de que Dios te levante? Te la dejo ahí. Tú piensa lo que quieras.
¿A dónde crees que te llevará un ministerio? Porque mira, a más de uno se le tienen que volar los pajaritos, que a veces creemos, ¿no? Que todos tenemos pajaritos, yo los tenía. Cuando Dios me dé, cuando yo sea como tal, cuando sea... Mira, todo lugar donde Dios te enaltezca y te lleve, y si te va a llevar es porque primero te has humillado y le has conocido, pero ese lugar te llevará a sufrir por causa de su nombre y a padecer, y tienes que estar dispuesto a padecer, si no, nunca llegarás a estar allí. Y hay muchos que dejan de escalar porque ven la cima muy alta. Hay muchos que dejan de escalar, pero sabes que cuanto más alta, más pendiente, más alta ves la cima, significa que más cerca estás de ella, también te lo digo, ¿no? Y hay muchos que a mitad de camino se rinden, ¿no? Hay muchos que cuando ven el conflicto se rinden. Isaac podría haberse rendido. Ahora han expulsado, me han echado. Otra vez, sin casa, sin lugar, ¿dónde voy, mis niños? Esaú con Jacob peleándose todo el día, Jacob con las cocinas, Esaú con las cabras, esto que jaleo, ¿ahora qué hago? Imagínate la situación. Y lo expulsan, porque se ha hecho más poderoso que el resto. Pablo predica, la gente se convierte y lo expulsan a pedradas de una ciudad y lo dejan como muerto a las afueras. En un lugar lo reciben diciendo que es un dios y luego se lo quieren cargar. O sea, oye, ¿qué significan realmente las promesas de Dios con tu vida? ¿A dónde te quieren llevar? ¿Y qué precio te va a suponer? Yo sé a dónde Dios me quiere llevar, pero tengo que aprender a calcular qué precio me va a suponer. Y sabes que muchos no llegan donde Dios quiere llevarlos porque no están dispuestos a empezar a pagar el precio. Muchos me han dicho, Ezequiel, yo quiero ser pastor. Yo quiero hacer esto. Y tú ves que pasa el tiempo y no pasa. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a pagar el precio. De cambiar, de confesar, de reconocer y de ser diferentes en este mundo. Isaac queda en el valle de Gerar. El valle, lugar de batallas, lugar de peleas. En el valle se enfrentaban los ejércitos en la primavera. El valle, lugar de conflicto, lugar intermedio, no estás ni en un sitio ni en otro. ¿Cuántas veces te has sentido así, no? Que no estás ni en un sitio ni en otro. ¿De dónde soy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien capaz de sentido? Sí, alguna vez así. Y allí está Isaac. Pero cuando está allí, él recuerda algo. Y es lo que quiero que recuerdes. Él recuerda que su padre, Abraham, cavó pozos. Por esa tierra, es la tierra de Canaán. Isaac ha nacido en la tierra de Canaán, en la tierra de las promesas. Isaac es una promesa en vida. Y él sabe que en esa tierra hay pozos. Él no los ve. Porque los enemigos, cuando murió Abraham, han enterrado los pozos. Los han llenado de tierra, los han escondido, los han apagado, como si al matar a un hombre pudieras matar las promesas que Dios ha hecho a un hombre. Y allí están esos pozos llenos de agua, llenos de vida, que nadie ve y que el enemigo ha intentado enterrar. Y entonces Isaac, en el valle de Gerar, al haber sido expulsado por aquellos que le tenían envidia, al sufrir una injusticia en su vida, no se enoja con ellos, no les declara la guerra, no sale en protesta, sino que se pone a cavar pozos, los pozos que su padre un día abrió. Y dice allí, fíjate lo que dice la Biblia, versículo 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. No sé si estás entendiendo lo que pasa aquí. Isaac volvió a abrir los pozos de su padre Abraham. ¿Qué significaba un pozo en el desierto para una familia nómada? Todo. Agua para los animales, para ellos, es vida.
El pozo era lo primero. Cuando una familia nómada encontraba el pozo, encontraba un lugar para poder vivir. Porque el pozo era la razón de estar en un lugar o no. Y cuando no había agua, entonces la familia debía desplazarse. Cuando el pozo quedaba sin agua, la familia debía irse a otro lugar. Abraham llenó la tierra de pozos. En su peregrinaje, en su travesía con su familia, él abrió pozos, lugares de vida, lugares de agua, lugares donde Dios lo prosperó, donde Dios lo bendijo. Pero cuando Abraham murió, sus enemigos se dedicaron a enterrar esos pozos, a cegarlos, a taparlos de tierra. ¿Y sabes qué? El enemigo no puede abrir pozos, pero puede taparlos. El enemigo no puede dar cosas, pero puede robarte. Y todo intento de Satanás tiene que ver con robar lo que un día tu padre ganó para ti a través del sacrificio perfecto de su Hijo unigénito, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y el problema es que vivimos allí en el valle, quizás siendo expulsados, quizás sufriendo injusticias, pero viviendo sin ver que nuestro Padre abrió pozos de bendición para nosotros a través del sacrificio perfecto de Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es dejar de andar por vista, es dejar de andar por lo que ven nuestros ojos, es dejar de andar viendo bolas en el desierto y comenzar a andar viendo en fe que mi Padre tiene pozos de bendición para mí, en la tierra donde estoy, en el momento donde estoy, en el lugar donde estoy. Y ahora voy a acabar. Ahora voy a ahondar en ello. Hay gente que se queda mirando. Ay, qué bueno, aquí hay pozos. Qué bonito. Qué chuli. Dios tiene cuantas cosas para mí. Dios tiene un futuro de esperanza. Claro, pero tienes que cavar, hermano. Porque si no cavas no hay agua, por más pozo que haya. Y volvió a abrir Isaac los pozos de Abraham, su padre. Y dice la Biblia en el versículo 19: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Mira, buscar las bendiciones de tu Padre, buscar aquello que Dios prometió para ti, que Dios ganó para ti, te llevará a descubrir cosas que tú todavía no conoces. Cuando tú ahondas en cuando tú te has distanciado de Dios y ahora vuelves a Él para recuperar, ¿no?, aquello que un día tuviste. Hay muchos que estamos así, intentando recuperar lo que tuvimos. Señor, quiero volver a eso. Vuelve a hablarme, vuelve a mostrarme. Hay muchos que estamos aquí. Y cuando tú empiezas a abrir esos pozos que antes estuvieron abiertos, cuando tú empiezas a buscar aquello que un día, de lo cual un día comiste, de lo cual un día te alimentaste como Isaac de pequeño, siendo alimentado por esos pozos, te das cuenta que en Dios siempre descubres cosas nuevas. Isaac descubre nuevos pozos, un pozo de aguas vivas, un manantial en nuestras palabras. Eso era lo más codiciado en el desierto para cualquier pastor. De repente están cavando, están esforzándose por la bendición, por la provisión, por el favor de Dios. Un manantial de aguas vivas. Todos comienzan a celebrar. Todos comienzan a abrazarse, a gozarse. Han descubierto algo que muy pocos tienen. Y entonces vienen los pastores de Gerar y dicen: esa agua es nuestra. Eso nos pertenece. Esto es lo que vendrá a hacer el enemigo en tu vida. Cuando tú te determines a cavar pozos y a encontrar aguas. Jesús dijo: el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Y en el último gran día de la fiesta, Él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua
viva. Habrá manantiales de vida que salten para vida eterna. La vida en el Espíritu, la vida de Dios es un manantial de agua viva. Y cuando tú descubres la vida en el Espíritu, cuando tú descubres el gozo que hay en el Espíritu, el amor que hay en el Espíritu, la paz que hay en el Espíritu, la bondad que se puede tener cuando uno, el amor, la benignidad, la paciencia, la templanza, cuando tú descubres todo lo que produce una vida llena del Espíritu Santo, entonces te gozas, te alegras, lo festejas. Pero el enemigo se acercará para tapar esa agua y decirte: eso es mío, no es para ti, no te pertenece, no tiene que ver contigo, para apoderarse de lo que es tuyo por derecho, para robar la semilla que ha sido sembrada. Pero es interesante la actitud de Isaac. ¿Qué hace Isaac? Se va a otro lado y voy a cavar otro pozo. Y no se enfada. Bueno, capaz sí se enfada, porque le pone un nombre, conflicto, le pone al pozo. Toma. Ahora se va a llamar conflicto, como para que no os vaya bien. Pero en otro sitio, a buscar pozo. Y encuentra agua. Y se lo quieren venir a robar otra vez. Allí ya estaríamos nosotros: qué trabajito esto, de buscar a Dios. Pero Isaac tampoco rechista, le pone otro nombre: Sidnar. Y Sidnar significa enemistad y oposición. ¿Y qué hace? Se va a otro lugar a buscar otra cosa. Mira, Dios es una fuente inagotable de agua viva. Dios no depende de un lugar, de un momento, de una situación. Dios de lo único que depende es de que tú sigas cavando. Y hoy lo que quiero decirte de parte de Dios es: sigue cavando. Sigue cavando, sigue cavando. Quizás parece que se acabó algo que tenías. Quizás parece que perdiste una batalla. Quizás parece que te robaron algo. Parece que se han vuelto contra ti, que hay oposición, que hay conflicto. No importa, sigue cavando. Muévete y sigue cavando, porque tu Dios tiene más de lo que tú puedes imaginar o de lo que puedes entender. Pero sigue cavando. Hay muchos que dejan de cavar. Hay muchos que dejan de cavar y se quedan allí en el lugar de la resignación, en el lugar de la oposición, del conflicto, contemplando cómo los enemigos han llevado todo. Mira, se ha pasado mi vida, se ha pasado esto. Hoy Dios te dice: vuelve a cavar una vez más. Y llega Isaac y abre otro pozo, y abre el pozo, y sale agua, y nadie viene. Y ve el lugar y dice: uy, qué lugar más amplio este. Dice: pues voy a llamar a este lugar Rehoboth, lugar espacioso. Era muy original para los nombres, ¿no? Lugar espacioso, que también significa lugar seguro. Y fíjate lo que dice allí en el versículo 22. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Todas las situaciones que vivió Isaac, todos sus infortunios, todas sus batallas, todos sus conflictos, lo llevaron a encontrar un lugar seguro, un lugar espacioso. Lo llevaron a encontrar un lugar donde él podía dar fruto, un lugar espacioso, amplio, seguro. Y mira, quiero decirte que todo lo que haya ocurrido en tu vida, todos tus infortunios, todas tus batallas perdidas o ganadas, todos los pozos que hayas intentado abrir y se hayan vuelto a cerrar, todo aquello que parece que has perdido, pero si hoy sigues cavando en el Señor, llegarás a un lugar seguro, llegarás a alcanzar la bendición de Dios para tu vida, llegarás a alcanzar lo que Dios ha preparado para ti. Si tú sigues cavando, si tú te sigues moviendo, la iglesia no es un estanque, la iglesia es un río que se mueve y a su paso el río trae vida, trae salida, trae milagros, trae restauración, trae promesas, trae cambios, y es todo lo que Dios quiere traer a tu vida si sigues cavando. Si sigues cavando. Y dice que llegó allí. Y dice: de allí se fue a
Berseba. Esto parece una clase de geografía. Ezequiel, termina ya, por Dios. 3 minutos. Berseba. Génesis capítulo 2. Y Abraham fue a Berseba. ¿Sabes cuándo? Después de entregar a Isaac en el monte Moría. De repente sale de ese lugar y de repente ve algo que le es familiar. Una ciudad. Aquí he estado yo. Unos años atrás. Una situación diferente. Aquí he estado yo. Berseba. Era el lugar donde Isaac volvió a vivir. Era el lugar donde su padre Abraham hizo un pacto con Abimelech para que no haya más oposición y para que le dejaran tranquilo. Y todo esto le llevó a Berseba. Y dice que allí Isaac edificó un altar al Señor. Versículo 25. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Y a Uzad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros y haremos pacto contigo. No nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora el bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. A día de hoy el pozo de Berseba sigue en pie. Y Seba significa pacto, juramento. Es el pozo que significa pacto, juramento. Ese día Isaac abrió un pozo que traería la paz con sus enemigos, con aquellos que le envidiaban, que lo aborrecían, con aquellos que le habían expulsado. Él firmó la paz a través de un pacto, después de perseverar y de insistir en buscar las bendiciones que Dios había prometido a su padre, Abraham, pero que él sabía en la fe que también eran para él. Hebreos capítulo 12 dice que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ante una gran nube de testigos, ante un ejército de hombres, antecesores nuestros, que corrieron la misma carrera, que recibieron promesas. Muchos de ellos las saludaron de lejos, porque murieron sin verlas. Otros pudieron verlas cumplidas, pero vivieron por esas promesas. Vivieron como extranjeros en la tierra, como forasteros, fuera de Egipto, fuera del mundo. Moisés decidió no ser de Egipto para caminar por el desierto y sostenerse como viendo al invisible. Y hoy nosotros estamos corriendo la misma carrera. Tu situación no es diferente a la que otros hayan ya pasado antes, pero ellos corrieron con paciencia la carrera de la fe, con perseverancia. Ellos cavaron pozos. Ellos obedecieron en lo que Dios dijo a sus padres. Ellos prestaron atención a las promesas hechas
a otros hombres que les antecedieron. Y tú y yo, hermanos, no estamos aquí para andar resignándonos de la situación que vivimos, para vivir ofuscados por el tiempo que nos ha tocado vivir. Estamos aquí para hacer la diferencia, para enfrentar los pecados que consideramos normales en nosotros y abrazar la gracia de Dios que cubre nuestras fallas. Nos lleva a una nueva oportunidad, a un nuevo comienzo. Estamos aquí para sembrar donde otros sembraron. ¿Sabes que no hacemos nada nuevo? Podemos hacer las cosas con más luz, con menos luz, con vaqueros, con pantalones de pinza, eso no importa. Pero estamos haciendo lo mismo que hicieron otros: sembrar para el reino de Dios y su justicia, vivir por una causa mayor que nosotros mismos, porque vivir para uno mismo, al fin y al cabo, es vivir una vida demasiado limitada y triste. Y sembramos. Y al sembrar vemos cómo Dios nos bendice y cómo Dios nos lleva a lugares de influencia, y cómo Dios nos lleva a lugares donde otros quieren estar. Cuando desgastamos nuestra vida para Dios, vemos cómo perdemos, pero a la vez ganamos en muchas otras cosas. Claro, hay pérdida, hay renuncia. Wow, pero es que el morir para mí, que es lo peor que le pueda pasar a cualquiera, para mí es ganancia. Y sembramos. Y cavamos pozos. Los pozos que otros abrieron y nuevos pozos que Dios pone cerca nuestro. Quiero terminar leyendo un salmo, Salmo capítulo 118. Salmo capítulo 118. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo. Entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza, y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad las víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre
Isaac edificó un altar. Se comprometió con Dios. Dijo: Dios, yo te voy a seguir. Yo tomo las bendiciones que tú le diste a mi padre Abraham y viviré por ellas y moriré por ellas. No estoy solo, no tengo miedo. Tú estás conmigo. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor, porque tú estás conmigo. Te alabo, Señor, porque tú estás conmigo. Esta es la senda de los justos. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nos bendecirás. Nos multiplicarás. Hay tanto que has ganado para nosotros, Señor, y que todavía no hemos descubierto. Hay tanta vida que has ganado para nosotros y todavía no hemos disfrutado, Señor. Ayúdanos a sembrar y a cavar, a esforzarnos en lo justo, en lo bueno, en la gracia. Si tú en esta noche quieres también construir un altar al Señor, y un altar al Señor no es tanto pasar adelante de una iglesia. Un altar al Señor es poner un sacrificio en el fuego. Es poner tu vida en el lugar de la ofrenda. En el lugar donde muere lo nuestro, pero arde lo suyo. Si tú estás hambriento de bendiciones y de promesas y quieres dejar de vivir con excusas para moverte por fe, y hoy deseas poner tu vida un día más en el altar, no importa si has fallado, su gracia, su amor te cubre, abre un nuevo episodio para ti hoy. Pero si tú quieres poner un momento, 5 minutos más de reunión, quieres poner tu vida en el altar, no dudes ni 2 segundos, ven aquí adelante y entrégate a Jesús. Y al venir aquí adelante yo te invito a que comiences a orar y a ponerte a cuentas con Dios, a hablar con Él, a decirte: Dios, quiero tu bendición, quiero lo que tú tienes para mí, ayúdame a morir, ayúdame a crecer. Aquí al venir adelante habla con tu Señor. Esto no tiene que ver conmigo, esto no tiene que ver con personas, tiene que ver con Dios, que te ha hecho heredero de grandes y preciosas promesas. Quizás tú dices: yo no lo merezco, yo no lo merezco. Quizás tú dices: pero es que ya he fallado, me lo han quitado. Quiero decirte, hay una nueva oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Puedes gozarte, puedes alegrarte en Él. Hoy puedes volver a escuchar el susurro de su voz hoy en el altar. Puedes ver cómo hay promesas que tienen tu nombre. Y puedes ver cómo tu nombre puede invocar su nombre para ser alguien. Para ser alguien. Vamos aquí en tu lugar, habla con Dios. Ofrécele tu vida, dale tu corazón. Dile: Señor, te necesito. Quiero vivir por tus promesas. Estoy cansado de desgastar mi vida en pozos sin agua. Estoy cansado de buscar en pozos que no tienen agua. Quiero tu agua de vida. No tengas miedo, ven aquí adelante. Ofrece tu vida en el altar al Señor. Da un paso. Oh.
Yo soy, Señor. Quiero brillar, Señor. El Señor quiere traerte a un lugar espacioso, a un lugar ancho, a un lugar seguro. El Señor quiere traerte a un lugar seguro. No hay por qué seguir viviendo oprimido, apretado. No hay por qué seguir viviendo limitado, privado. Él quiere traerte a un lugar seguro. Su presencia es seguridad. Hay seguridad en Jesús. Hay paz en su amor. En sus promesas. Deja que Él te traiga a lugares seguros, delicados, donde Él te hace descansar. Hay algunos que hace noches que no duermen. Hoy vas a descansar, te dice el Señor. Hoy vas a descansar, vas a saber lo que es la paz. Pon tu vida en el altar ahí donde estás. Dile, Señor, yo te doy mi vida un día más. Te doy mi vida. Te doy mi vida. Te doy mis años. Quiero servirte. Quiero ocupar el lugar que me has puesto en este mundo. Hay alguno que el Señor le dice hoy como a Isaac: no vayas a Egipto. No defiendas a Egipto. Habita en el lugar que yo te he puesto. Hay gente a la que Dios le ha dado un lugar en el que debe permanecer. Y hoy Dios te dice: habita allí, haz vida allí. No escapes, no huyas. Vive como yo quiero que vivas, en donde yo quiero que estés. Y un lugar, no. Gracias. Arde mi corazón a tus pies. Entrega lo que eres a Él. Es el lugar. Entrégale tu corazón, tus sueños, y vuelve a vivir por promesas donde nadie me puede señalar. Me perdonas, Él te acerca, es tu presencia. Me levantaste, póstrate ante Él, adorarte. No hay lugar más alto